La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata. Se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil. En ese trance en este momento está. Los demócratas ya lo tienen hecho porque la política y la religión ahí está unido en una sola agenda. Entonces, no queda mucho tiempo como para decir que esto se está consumando. Y quizá muchos de nosotros podemos estar quizá no tan conscientes de esta realidad. Y a través de la Agenda 2030, para que la humanidad esté preparada mentalmente para aceptar toda esta propuesta como que es algo bueno. Y entonces lo van a ejecutar, no solamente los controles de todos los sistemas. Apreciados hermanos, una vez más queremos saludarles en el nombre del Dios Todopoderoso. Es una hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que llama poderosamente la atención cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Por eso, en esta hora, hemos de dedicar este tiempo para analizar cuál es no solo nuestra posición, sino por qué es importante este tema. Y antes de hacerlo, deseamos que el Señor pueda bendecir esta plática. No somos expertos en el tema, pero podemos analizar repasando los documentos que existen hoy para poder analizar esta situación a la luz de la palabra de Dios, que eso es lo que más nos importa. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para que Él dirija este estudio. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora quiero agradecerte por el regalo de la vida y por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu bendita palabra. Señor, que tú dirijas el estudio y lo que hagamos hoy sea siempre para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre mío, porque tú puedes derramar tus bendiciones, no solo a nosotros, los que estamos aquí, sino también a todas las personas, tus hijos sinceros de corazón, que también escucharán el mensaje tuyo. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es advertir a todo el mundo acerca de las consecuencias de aceptar la marca de la bestia. Ese es un mensaje distintivo, porque en realidad el mensaje de los tres ángeles está enfocado en eso. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, esos portadores de la luz. A ellos les ha sido confiado transmitir la última advertencia a un mundo que perece. Sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. A ellos les ha sido confiada una obra de la más solemne importancia, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No existe ninguna obra de tan grande importancia. No deben permitir que nada más absorba su atención. Estoy leyendo esta cita, el párrafo que está en Testimonios para la Iglesia, el volumen 9, en la página 19. Esta elección es una de las elecciones más peculiares porque los analistas dicen que nunca ha habido una elección tan reñida en cuanto a estadística, porque los que están haciendo números dicen que puede ser 47
para los demócratas o 47 para los republicanos o al revés, pero el asunto es quién está primero o están prácticamente empatados. En ese aspecto, pienso que el voto de los adventistas en Estados Unidos es quizá muy insignificante, porque no somos una iglesia de las grandes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? A los que hablan español, porque Estados Unidos habla inglés y menos podemos llegarlos a ellos, pero muchos de los latinos quizá pueden escuchar este mensaje y puedan ver en ellos alguna luz que necesitamos comprender. ¿Quién es el que realmente, cuál de los dos tiendas políticas está en mayores condiciones de llevar a Estados Unidos para poder decretar la ley dominical o acercar su gobierno a este evento profético? Debemos analizar que más de la mitad de los latinos y latinas con derecho a voto viven en algunos estados como California, Texas, Florida o Nueva York. Son estados que han votado por el mismo partido en las dos últimas elecciones presidenciales y donde no se esperan grandes sorpresas. Sin embargo, en algunos de los estados péndulo o swing states, como dicen los americanos, que son los que acaban por decidir quién será el presidente, la población latina también tiene una representación importante. Como dijimos en las dos últimas elecciones, en 2 de los 6 estados indecisos, como dicen más o menos el vaivén de la política, más del 20% del electorado es latino en Arizona y Nevada. Ahora, en ese aspecto, tendríamos que analizar a los dos candidatos, a las dos tiendas políticas, ya sean los demócratas o también los republicanos. Estados Unidos es un país muy interesante cómo manejan las encuestas. Estadísticas es tan importante. Ahora, ¿cuánto influye la religión en estos dos candidatos? Los cristianos más radicales perdonan a Trump de sus pecados, de su vida pasada, vamos a decir. Y las cifras son importantes. El 82% de los blancos protestantes evangélicos apoya a Trump. Los evangélicos, los cristianos más integristas en la unión entre religión y política, son un pilar del Partido Republicano. Y eso es algo que debiéramos, por lo menos, mirar con lupa. La novedad es que ese apoyo pétreo se mantenga con un candidato como Donald Trump, cuya vida y comportamiento distan mucho de la de un cristiano ejemplar que vive siguiendo los preceptos de la Biblia, porque Trump abiertamente es apoyado por los hermanos evangélicos y él inclusive está proponiendo para que la Biblia sea incluida en los colegios y que se promueva la Biblia, el estudio de la Biblia. Si Trump tiene un voto garantizado, ese es el de los evangélicos, porque tantos pastores, líderes, han ido inclusive a orar y a pedir para que Dios bendiga la campaña de Donald Trump. Ahora, ¿cómo es posible esto? Porque el aborto es la cuestión que más ha movilizado el perfil de los votantes evangélicos cristianos. Y Donald Trump prometió como candidato y cumplió como presidente que nombraría jueces al Tribunal Supremo que derogaran el amparo constitucional al derecho del aborto. Eso, cabe deducir, lo absuelve de todos los pecados para los evangélicos, no importa la vida pasada que haya tenido.
En la abundante oferta de artículos de propaganda, sobre todo en la campaña de Donald Trump, uno de los lemas que lucen las célebres gorras de béisbol es Jesús es mi Salvador. O sea, está incluido la parte religiosa así fundamental en la campaña de Trump. Y no solamente dice Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente. Otro de los eslogans en las gorras es Dios, armas y Trump. Están ellos diciendo en su eslogan que ellos están en contra de esas cosas del ateísmo, del gnosticismo y de todos los demás. La agencia Associated Press, que es una empresa de servicio de prensa, preguntó en mayo a evangélicos trumpistas en actos electorales y muchos respondieron que Trump comparte su fe y valores cristianos. Señalaron la oposición al derecho al aborto y a los de los colectivos LGTBQ, particularmente contra los trans. Nadie se mostró preocupado por la conducta pasada de Trump o sus condenas o imputaciones penales presentes, incluidos el soborno a una actriz porno en la campaña del 2016. Lo defienden diciendo que Trump representa la segunda oportunidad que da la religión para que Estados Unidos pueda enmendar esas cosas que los evangélicos están poniendo en la mira, que es un peligro para la iglesia. ¿Cuáles? El problema del aborto y la aprobación de leyes que dan tantos derechos a la comunidad LGTBQ. Tal es la paradoja de esa alianza entre Trump y los evangélicos que el Washington Post, que es el periódico más influyente, uno de los periódicos más influyentes, dedicó un artículo con el enfoque de que el expresidente ha cambiado lo que significa ser evangélico. Además de una relación de interés, la derogación del amparo al aborto. El Washington Post señala que a medida que la cultura estadounidense se fue secularizando y se avanzó en cuestiones sociales, los blancos evangélicos se sintieron atacados. Trump les dijo que los protegería, que lucharía, no ya por sus posesiones políticas, sino por su identidad misma. Así que es un aspecto muy importante en la campaña que tan encarnizadamente hoy se están llevando adelante para captar el voto de los indecisos. Datos que aportan Washington Post. Entre 2016 y 2020, los evangélicos pasaron de ser un 25% entre los blancos a ser un 30%. Y lo que llama la atención es que estos nuevos evangélicos dicen no ir a la iglesia. Están más metidos en la política que en la religión. O la religión lo han convertido en política. Entonces, se convirtieron en evangélicos por lo que implicaba políticamente. En la mayoría de los casos era una forma de demostrar su apoyo a Donald Trump. Un 16% de los blancos trumpistas que no se declaraban evangélicos en 2016, en 4 años, es decir, el 2020, sí se identificaban como tales. Esa evolución sugiere, de nuevo, que fue la política y no la religión la que los movió a estos hermanos evangélicos, entre comillas. Si les interesa este aspecto, cómo Trump ha invertido la relación y ha transformado a los fundamentalistas cristianos en prioritariamente activistas políticos. Les recomiendo que lean el artículo citado entero con un equipo de televisión que ellos hicieron un trabajo tan interesante en las elecciones presidenciales del año 2020, de cómo una iglesia evangélica organizó en las afueras de Orlando, en Florida, una caravana pro-Trump. Esa caravana de automóviles salió de la sede de la iglesia y llevó a un grupo de feligreses hasta un colegio electoral donde se podía votar por anticipado. Fue por estas fechas, a finales de octubre del año de la pandemia, y esos votantes de Donald Trump
cumplían varias características comunes: negacionistas del COVID-19 y consumidores de todo bulo que hiciera de Joe Biden, que para entonces era el rival de Trump, un ser despreciable según estos hermanos evangélicos. Ahora, hay otros aspectos que también nosotros podemos considerar. Entre el protestantismo y el catolicismo, ¿qué es lo que está pasando? Porque Estados Unidos era una nación protestante, no católico, pero a medida que los años fueron pasando, el catolicismo fue avanzando. El protestantismo sabemos que va a extender esa mano al catolicismo, o sea que va a haber una unidad. Y eso es lo que precisamente está pasando. Voy a leer un comentario que está en Comentario Bíblico, tomo 7, la página 922, dice: el protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano, o sea, al catolicismo. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Ese comentario nos está diciendo en aquel entonces que parecía imposible que Estados Unidos, siendo un país protestante, un poder protestante, se volviera en catolicismo. Y hoy nosotros podemos ver que no solamente están unidos en causas comunes, los evangélicos y los católicos. En otra cita en Rion Herald, el 1 de junio de 1886, decía Ellen White: no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. ¿Quién cambiará? Será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Entonces, en ese aspecto es importante que como nosotros, como hermanos, podamos ver que lo que nosotros habíamos escuchado, habíamos leído estas citas proféticas que están diciendo que un día se va a cumplirse, no solamente en estas elecciones, sino ya desde hace tiempo, cómo el catolicismo ha avanzado y están ellos llevando adelante en los dos bandos, porque muchos dirían, ¿no? Si los evangélicos están apoyando, si Trump está a favor de la Biblia y está en contra del aborto, está contra la comunidad de LGTBQ, entonces podemos decir que está realmente queriendo apoyar a la población a que estudie la palabra de Dios. Pero Roma nunca ha cambiado. Roma tiene los ojos puestos en los dos lados, pero nada más que en esta presentación vamos a analizar. De cualquier manera, el enemigo va a seguir trabajando en ese objetivo de poder unir la política con la religión, que eso estamos viendo plenamente cumplido. Porque otra cita que está en Conflicto de los Siglos, en la página 498, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Ahora, ¿cuáles son esos puntos comunes de doctrina? El falso día de reposo, porque esos hermanos evangélicos son dominicales. Y la Iglesia Católica está en estos momentos promoviendo la Agenda 2030 y básicamente el punto principal de enfoque es
Llevar el domingo como día de descanso familiar, un día de descanso ecológico, y eso toca la fibra más sensible, no solamente a los norteamericanos, sino a nivel mundial. Entonces, había una oposición fuerte con Donald Trump, pero Kamala Harris prácticamente es la abanderada para llevar este proyecto global, para que Estados Unidos sea parte, pero no solamente activa, sino el que haga cumplir. En la cita que estábamos leyendo dice, esas iglesias unidos en doctrinas de puntos comunes van a influir sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá tomado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. En ese aspecto, nosotros quizá no podemos ver tanta diferencia entre un candidato y el otro en el aspecto de una perspectiva profética. Los blancos protestantes y católicos se apoyan a Trump. Los de las otras religiones que están apoyando a Harris es el titular que más se acerca a la realidad. Destaca uno de los centros que estudia estos casos, Bob Research Center, sobre una encuesta realizada a finales de este verano. En general, la mayoría de los protestantes, es decir, un 61%, apoya al expresidente Trump, con una excepción importante. Los protestantes negros, el 68%, prefiere a la vicepresidenta Harris. Entre los católicos, el apoyo a Trump también es mayoritario, pero más ajustado. Están divididos entre 52 para Trump y 47 para Kamala Harris. Con una excepción, los hispanos que prefieren, el 65% prefiere a Harris. Podemos comentar aquí varias cosas, pero las estadísticas son un reflejo de cómo la política en Estados Unidos es tan variante. Hay otro aspecto que las estadísticas analizan. Por grupos de votantes, protestantes, católicos blancos, los inmigrantes, ¿cuáles son la base electoral de Trump? En ese aspecto, el voto judío es un voto muy cortejado siempre, pero especialmente en esta campaña, que se produce con una guerra entre Oriente Próximo y una acción más que polémica del gobierno de Israel, porque en estos días está librándose esa guerra. Y el apoyo de Estados Unidos a Israel es algo tan importante y también determinante. Entonces, ¿cómo va el voto judío? Según ese sondeo reciente de Bob Center, la mayoría del voto judío, 65%, va a la candidatura demócrata de Kamala Harris, porque eso es lo que está haciendo hoy Joe Biden. De los votantes musulmanes no hay conclusiones porque argumentan que no hay suficientes respuestas o las encuestas no reflejan con toda claridad. Muy bien. El primer debate, porque los debates son algo tan interesante que acapara toda la atención, las personas que están queriendo ver cuáles son las diferencias en vivo entre Trump y Kamala Harris. Ha estado marcado por duros intercambios de golpes, ¿no? Golpes es nada más, golpes de palabras y pensamientos y las propuestas que ellos tienen. La vicepresidenta y candidata demócrata
ha arrinconado en varias ocasiones al expresidente y aspirante republicano, que se ha trincherado y se ha mostrado cada vez más agresivo. El tenso cara a cara, marcado también por las descalificaciones personales, era una cita decisiva para convencer a los indecisos, que era más o menos entre unos 8% a 10% del electorado. Desde el plató de ABC News en Filadelfia se han sucedido los ataques mutuos sobre la economía, que ese es el principal tema de preocupación de los norteamericanos. La inmigración, o sea, cuál va a ser la política con la gente que migra. La política exterior, que es algo candente, y el aborto, que estaba de por medio, un tema también caliente. Harris logra dar un nuevo impulso a su campaña tras relevar a Joe Biden en esa carrera hacia las elecciones del 5 de noviembre. Si la llegada al plató ha sorprendido por el momento en que Kamala Harris ha acudido a saludar y darle la mano a Donald Trump, el final del debate, tras 1 hora y 45 minutos y 13 bloques temáticos, ha sido como se esperaba, escueto y frío. Tras el cierre final por parte de Donald Trump, tal y como le había tocado por sorteo, los dos candidatos se han marchado del plató sin despedidas, sin darse la mano, sin un adiós. Trump ha sido el primero en salir y Harris lo ha hecho inmediatamente después, aunque luego ha regresado brevemente al plató junto a su esposo para despedirse desde la distancia de los presentadores. O sea, esta campaña que en este momento se está llevando es algo especial. Ahora, ¿cuáles son las cosas que a nosotros, como hermanos adventistas, nos debiera interesar? La Agenda 2030, con sus 17 puntos que hemos analizado en nuestras presentaciones, ¿qué significa esta como agenda global que no solamente va a llevar al mundo para que pueda cumplirse el sueño de Nabucodonosor, ser la cabeza de oro, el pecho de oro, el vientre de oro, las piernas de hierro y los pies de oro, todo oro, enteramente oro? Ese es el sueño que tiene el catolicismo a través del papado y los protestantes americanos y todos aquellos grandes hombres que manejan la Agenda 2030. En virtud del acuerdo del clima de París, porque uno de los puntos es cómo se va a manejar no solamente la economía. En la Agenda 2030 está especificado la forma de manejo económico a nivel mundial, manejo de la educación, manejo del cambio climático, ¿no? Manejo de la religión, o sea, está todo agendado. Ahora, ¿quién es el que está más próximo a continuar con esa agenda? Como se había hecho un acuerdo, ¿cómo se debe tratar el asunto climático? Estados Unidos se ha comprometido en el Acuerdo de París a reducir a la mitad sus emisiones de gases hasta el año 2030. En comparación con 2005, en el año 2023 había rebajado sus emisiones en un solo 18%. O sea, dista mucho, un 32% es lo que falta por cumplir, según el Centro de Investigaciones de Radium Group, para alcanzar el 50%. Realmente necesitamos mantener el rumbo en las políticas de esta administración. Pero si gana Trump, habrá un giro de 180 grados, porque Trump no ha querido apoyar esto en su anterior gestión. Advierte Leah Stokes, una politóloga especializada en clima: las elecciones estadounidenses tendrán repercusiones para todo el planeta, concluyó. El expresidente califica el cambio climático de engaño. En realidad, eso parece que es. Y ha prometido extraer combustibles fósiles a toda costa, si es elegido. Si vuelve al poder,
La victoria del republicano supondrá más emisiones estadounidenses de gases de efecto invernadero y la desvinculación del país de la diplomacia climática. O sea, el expresidente Donald Trump dice la Agenda 2030 es un engaño y nosotros creemos que está en lo cierto. Así los negociadores estadounidenses perderán peso en la COP29, que inmediatamente después de las elecciones se va a llevar esa convocatoria de COP29 y que comenzaría más o menos una semana después de las elecciones del 5 de noviembre. Estaremos atentos a ver qué es lo que proponen en la COP29, porque eso es, cada año se va realizando el COP. El compromiso de países ricos como Estados Unidos contra el calentamiento global será decisivo para el aumento de la ayuda financiera a los países vulnerables. Hemos tomado este asunto en nuestras presentaciones anteriores, cómo se está manejando la política global. Durante el mandato de Trump del 2017 al 2021, el republicano retiró a Washington del Acuerdo del Clima de París y prometió volver a hacerlo si es reelegido después de que su sucesor Joe Biden revocara la decisión y se incluyera así con bombo y platillo de que Biden es un hombre comprometido con el asunto climático. Ahora, no debemos olvidar nosotros de que tanto el Papa argentino, el Papa Francisco, es católico con esta agenda de llevar adelante el mundo para que tenga una sola educación, una sola religión, una sola economía y todo lo demás. Y Trump dice que eso no va a ser, no va a ser. Entonces, Joe Biden es realmente como la onda que acompaña toda la política del papado, porque están en el mismo bote ambos, pero pareciera que Trump está fuera de eso, pero en realidad vamos a ver que no es tanto así. Según este estudio, Trump también prometió terminar con la compra obligatoria de vehículos eléctricos. No, hay cosas que parecen coherentes desde nuestro punto de vista, porque apenas nosotros podemos hacer un comentario, porque la política, la economía, la tecnología son temas muy avanzados, pero ¿por qué se está implementando obligatoriamente los vehículos eléctricos? Porque ellos creen de que, y en eso también nosotros podemos estar de acuerdo, de que no va a haber emisión de gases que contaminan el medio ambiente. Pero Biden dice no, ese tiene que ser el camino y Harris va a seguir por ese camino. Según un estudio del medio especializado Carbon Brief, la victoria de Trump supondrá que Estados Unidos emita hasta el 2030 unos 4.000 millones de toneladas de carbono, dióxido de carbono, la misma cantidad que emiten conjuntamente Europa y Japón en un año. Harris, que asistió a la COP28 del año pasado, se comprometió a continuar y ampliar el liderazgo internacional de Estados Unidos en materia de clima. Como senadora apoyó el Green New Deal, Nuevo Pacto Verde, una resolución que exigía una reducción drástica de las emisiones de gases del efecto invernadero. El candidato presidencial republicano también ha dicho que Harris es marxista. Creo que fue una forma sarcástica, porque Trump es realmente un hombre que maneja muy bien eso. Ahora, ¿qué de verdad hay que Harris es marxista y que quiere establecer un gobierno estilo comunista? Eso sí que les asusta a los americanos, a los norteamericanos. Y el expresidente no es el único en impulsar esa narrativa, o sea, de decir eso. En Twitter, Elon Musk publicó el 2 de septiembre
del 2024, ya no es Twitter, es X, una imagen creada con inteligencia artificial donde aparece Harris vestida de rojo con un sombrero que tiene el símbolo comunista de la hoz y el martillo. Elon Musk afirmó en la publicación falsamente que Harris había prometido ser una dictadora comunista desde el día 1. Ese post es una respuesta a una publicación de Harris que incluye una imagen que dice que Trump prometió ser dictador desde el día 1. Bueno, esos son los golpes bajos. Trump, en el debate presidencial con Harris, dijo que la vicepresidenta era marxista porque su padre, el profesor de economía Donald Harris, es marxista y le había enseñado bien. Donald Harris fue catalogado en 1976 en un artículo del diario de Stanford Daily como un profesor marxista. Sin embargo, la vicepresidenta fue criada únicamente por su madre, según reportó el New York Times. Ahora, ¿por qué Donald Trump quiere hacer aparecer a Harris como marxista? Porque es realmente muy marcado el socialismo presente en Estados Unidos. Eso es algo muy llamativo, porque siendo un país tan capitalista, ¿cómo puede ingresar el socialismo del siglo XXI en la política o en tener presencia en Estados Unidos? La candidata a vicepresidente de Estados Unidos se quitó la careta a pocas horas de las elecciones, donde el país elegirá si queda en manos del demócrata Joe Biden, defensor de la política de izquierda, o reelige al actual presidente Donald Trump. La Agenda 2030 con los demócratas va a ir más rápido, diríamos nosotros, que con Trump. Kamala Harris decidió que sería buena idea promover el socialismo en vísperas de las elecciones, sin reparar en el daño que esta ideología está causando en otros países a través de una falsa igualdad que empobrece a la población, enriquece a las dictaduras. Para ilustrarse, la candidata publicó un video en su cuenta de Twitter que básicamente habla de igualdad y de trato equitativo. Esas son ideas del socialismo del siglo XXI. Están diciendo sus detractores o a los que están hablando de manera tan directa en ese ataque. La igualdad sugiere, todos deberían recibir la misma cantidad. El problema con eso es que no todo el mundo empieza desde el mismo lugar. Están diciendo los que debaten. Si todos obtenemos la misma cantidad, pero tú empezaste allá y atrás y yo empecé por aquí, podríamos obtener la misma cantidad, pero tú estarás tan atrás de mí. Se escucha en algunas narraciones que están diciendo que eso no es posible. Ahora, ¿qué de verdad hay? Que hay buenos guiños al socialismo. En muchas ocasiones, la bancada demócrata ha demostrado su simpatía incondicional hacia la izquierda, a pesar de los esfuerzos para ocultar lo que hicieron durante la campaña. El actual presidente, Biden, ha sido realmente un abanderado, por decir, de que esa idea política esté presente en Estados Unidos, en muchas prácticas. Harris ya es conocida como una senadora radical de izquierda, que defiende políticas como el envío de cheques de $2,000 para todos sin importar las necesidades o circunstancias relacionadas con el COVID-19 en aquel entonces. También apoya el Medicare para todos, una asistencia sanitaria socializada que haría frente a los seguros privados, los cuales quiere abolir. Según Harris, el gobierno federal debe tomar el control de la atención médica de los estadounidenses. La senadora es gran aliada de Alexandria Ocasio-Cortez, representante a la Cámara por el ala más izquierdista del partido, quien ha sugerido incluso transgredir el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ahora de mayoría conservadora, para sumar más jueces que inclinan la balanza a favor de los demócratas.
En ese aspecto, también tendríamos que tomar no solamente que la Agenda 2030 es movido por el socialismo, porque el Papa pregona esas ideas. El otro aspecto que tendríamos que tomar en cuenta es el gran reseteo o el gran reinicio. Es la propuesta del Foro Económico Mundial de transformar el modelo económico tras la pandemia y la teoría de la conspiración a la que ha dado lugar. La organización propone reconstruir la economía mundial después del COVID-19 y debe reconstruirse también las relaciones internacionales de forma sostenible después de los daños producidos por el COVID-19. El plan, cuyo nombre original en inglés es The Great Reset, fue presentado en la sede del Foro de Davos, en Suiza, en mayo del año 2020, por el príncipe el príncipe Carlos de Gales, y el director de WEF, el economista alemán Klaus Schwab. La organización pretende celebrar una nueva reunión en Singapur en el año 2021 que ya se hizo para profundizar en su propuesta y alinearla con la Agenda 2030, la hoja de ruta de la ONU para el desarrollo para que el gobierno mundial pueda ser prontamente implementado y como ya se está haciendo los trabajos tan adelantados en poder llevar adelante este megaproyecto. Sin embargo, la polémica principal es la teoría de la conspiración surgida en torno al gran reinicio, vinculada a otras como QAnon, según la cual una élite de pedófilos contra Estados Unidos en la sombra, o las que niegan el COVID-19. Los conspirativos consideran a Webb un club de millonarios globalistas, es decir, líderes que pretenden eliminar los estados en forma descarada para formar un gobierno único mundial y global. Ahora aseguran que tras la farsa de la pandemia, porque muchos están reconociendo que realmente fue un experimento, el gran reseteo es el siguiente paso en el plan para establecer una dictadura tecnológica gobernada por Klaus Schwab, director de el Foro, y Bill Gates, fundador de Microsoft. La polémica la han facilitado el propio nombre del plan y la difusión de bulos sobre su supuesto lema. No poseerás nada y serás feliz. Ese es el lema que están implementándose. Una frase sacada del contexto de un video del 2016, según lo expresado en Webb. En sus debates o en su página, el Gran Reseteo es solo una serie de propuestas positivas que, aunque puedan pecar de idealistas, no son necesariamente malignas. Aún así, han sido envueltas en una campaña de marketing que ha dañado la reputación del foro de Davos, provocando el surgimiento de teorías conspirativas. Es decir, como resumen, podemos hacerlo aquí. El gran reseteo es algo que hoy día está en el plan. Ese gran reseteo, como ellos mismos están diciendo, es cómo se va a diseñar la economía mundial, que en estos momentos está llevándose adelante lo que ellos están proponiendo, para que eso no sea solamente un asunto global, sino que tiene que trastocar todos los órdenes que en este momento existen entre los países, para que desaparezcan las fronteras, para que los gobiernos ya estén programados qué es lo que no tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer. Eso, en la práctica, las fronteras no van a existir, aunque las banderas existan y todos los demás, son solamente para contentar a una población, pero en la práctica se va a realizar esa teoría de la conspiración. Ahora, ¿cómo podemos terminar nosotros? Al analizar los dos aspectos. Donald Trump quizá las leyes dominicales lo va a hacer un poco más tolerable, por decir, o lo va a retrasar un poco.
Y Kamala Harris es la que lo haría lo más pronto, continuaría lo que Biden está haciendo, y más todavía, ¿no? Como ya lo han declarado sus detractores. Ahora, nosotros, estudiando la Biblia, analizando Apocalipsis capítulo 13, la bestia de dos cuernos. ¿Y quién es la bestia de dos cuernos? Si no es Estados Unidos. Hace, o sea, ordena que todos, pequeños y grandes, así como ricos y pobres. Estoy leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 16 y 17. Así como libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que Conflicto de los Siglos dice? En la página 439. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Y quién es la bestia? Sabemos quién es la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué es su imagen? ¿No? ¿Cuál es la imagen de la bestia? Todo esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 13, pero va a recibir su marca en su frente o en su mano. Hemos hecho las presentaciones. ¿Qué significa esa marca en su frente? Es precisamente un adoctrinamiento que se está realizando no solamente en el catolicismo, sino en los protestantes, y a través de la Agenda 2030, para que la humanidad esté preparada mentalmente para aceptar toda esta propuesta como que es algo bueno. Y entonces lo van a ejecutar, no solamente los controles de todos los sistemas de control, ya sean bancarios, ¿no? En la aeronavegación, en todo aspecto. Hoy día, para entrar a un edificio, tú necesitas solamente tu huella digital o que te reconozcan por tu cara. O sea, el control es prácticamente en todo aspecto universal. Y hay una forma de pensar, la seguridad, porque parece que vivimos en un mundo tan inseguro, y la Agenda 2030 está diciendo que ellos son los que van a dar seguridad. Entonces, hay un problema del cambio climático. El mundo va a ser cada vez más insostenible climáticamente hablando, o sea, las temperaturas están subiendo. Pero ¿quiénes son los que provocan esos incendios? ¿Quiénes son los que provocan los problemas de contaminación? Pueden hablar en los foros, pueden tener en la COP y tanto, año tras año, repitiendo casi lo mismo, para mentalizar, para ideologizar, para poder hacer que la gente esté inconscientemente ya concientizado, por decir, ¿no? Valga la reiteración. Y nosotros sabemos que esa Agenda 2030 solapadamente está haciendo ese trabajo. No solamente para adorar a la bestia, aceptar su imagen, el recibir la marca en la frente, es decir, en la mente, en la mano para obrar. Él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, o sea, Estados Unidos es el que va a obligar para que el catolicismo sea tan aceptado y tolerado y nada más promocionado para seguir haciendo todo eso. O sea, la primera bestia. O sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 es el papado. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata, que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil. En ese trance, en este momento está prácticamente Biden sosteniendo eso, pero los demócratas ya lo tienen hecho, porque la política y la religión ahí está unido en una sola agenda. Entonces, no queda mucho tiempo como para decir que esto se está consumando. Y quizá muchos de nosotros podemos estar
quizá no tan conscientes de esta realidad. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se va a formar? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, en este caso Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es esa imagen de la primera bestia? O sea que Estados Unidos va a repetir la historia del catolicismo. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formado, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, es decir, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿El resultado cuál fue? El papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, que era la minoría. Para que los Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir esos fines que ellos tienen. Hermanos queridos, esto realmente es algo asombroso. O sea, yo veo inspiración en estas citas cuando uno lee Conflicto de los siglos, Evento de los últimos días. Cómo con más de 100 años de anticipación, ¿no? 150 años de anticipación se dijo esto, que para entonces era un imposible. Y hoy podemos ver cómo esto se está cumpliendo. La religión, el Estado, no solo que se han abrazado, no solo que se han besado, la religión y la política, sino que se han encamado. Hoy nosotros podemos ver cómo se está realizando esta unión que realmente va a ser una repetición de la Edad Media, pero va a ser más espectacular porque hoy, para implementar todo este trabajo, la inteligencia artificial está a la orden. Y eso es como tener toda la sabiduría diabólica al servicio del mal. Y esto es lo que en las elecciones de Estados Unidos se va a jugar gran parte. Aunque nosotros, proféticamente hablando, o sea, entre los dos males, ¿qué podemos elegir? Porque los dos van a cumplir una agenda que el enemigo tiene. Ahora, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, porque Jesús dijo claramente, ¿no? No pueden unirse la religión con el Estado, con el gobierno. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Hemos hecho una presentación de ese tema en los videos anteriores, que también ustedes lo pueden encontrar. Pero cuando la iglesia alcanzó el poder civil, o sea, la Edad Media es un vivo ejemplo de eso. ¿Y por qué en este momento la política con la religión está tan mezclada? ¿Y cuál va a ser el resultado? Siempre lo ha empleado para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. ¿Y cuáles son las doctrinas distintivas que la población en lo general no van a aceptar? Uno es el asunto de la ley de Dios. Es totalmente rechazado en el catolicismo y también en el protestantismo. Para el catolicismo los 10 mandamientos existen, pero son sus propias leyes que ellos han formado, ¿no? En sustitución de los 10 mandamientos del Éxodo 20. Y el otro aspecto es el falso día de reposo. ¿Quién inventó o quién adoptó eso del paganismo? El papado. Y no solamente el papado es el autor de las leyes dominicales o el guardar el día domingo, sino díganme alguna vez con varios hermanos que estudian estos temas, hemos preguntado a ver si alguien puede hacer aparecer por ahí que pueda haber alguna excepción. Tienen que borrar de la mente de la gente el asunto de cuál es el día de reposo. Según la Biblia, el sábado es el día de reposo, pero según el cristianismo,
Apóstata es el domingo. Entonces yo les pregunté, hay un país, República Dominicana, hay un barrio Santo Domingo, hay nombres de Don Domingo o Dominga y calles y todo lo demás. Pero yo les pregunto a mis hermanos o a las personas que escuchan, ¿cuándo hay, aunque sea una calle que diga Santo Sábado? O alguien que se llame Sábado. Un país que se llame Sábado. O un barrio que se llame Sábado. No hay. Porque las iglesias protestantes, que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Hoy, con este gobierno, el que venga para gobernar el país más poderoso del mundo, la libertad de conciencia es la que está en juego. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Eso no fue solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. El catolicismo y la Iglesia ortodoxa hicieron todas esas cosas queriendo someter la conciencia de la gente a los anhelos que ellos tenían. Fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Cómo aceptando las tradiciones, las costumbres? Es realmente impresionante cómo se está preparando la mente para el espiritismo. Esto del Halloween, esto de Todos Santos, el estado de los muertos, el domingo está en concomitancia directa de unidad. Por eso Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Cuando leemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante, esa apostasía no solamente se presentó en la iglesia cristiana, sino plenamente se consumó con la iglesia católica después de Constantino. Hoy nosotros provenimos de esas iglesias que guardaban el domingo, que venían del catolicismo. Pero hoy no solamente la intolerancia está en la política y en las iglesias más grandes, también en la nuestra, porque se ha adoptado esa forma de no tolerar a aquellos que piensan de manera diferente, de acuerdo a su conciencia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a los de los primeros siglos. Yo creo que vivimos perfectamente en ese tiempo. Hay una decadencia espiritual en todas las iglesias. Hay una apatía espiritual. Hoy no se estima los valores y principios de la palabra de Dios, porque dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿no? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes o intemperantes, fieros, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pablo sigue diciendo, empero el Espíritu dice expresamente, que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe. Y la fe es lo que está escrito en la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Y van a prestar esa atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Satanás obrará con todo poder y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad
para que fuesen salvos. Serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean en la mentira. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados en los primeros siglos. A ese punto hemos llegado en estas elecciones de Estados Unidos. Eso es lo que se está orquestando, se está implementando y se está realizando, y cualquiera de ellos que salga, quizá un poco con Trump, se tolera un poco, pero al final ambos son por los cuales el enemigo trabaja. Estamos viendo en el lado de Trump cómo las iglesias evangélicas quieren imponer todas sus creencias a través del gobierno de Trump, y cómo Kamala Harris quiere implementar la Agenda 2030, que es lo que va viento en popa en todos los niveles de educación. Es realmente impresionante. Y nosotros parecemos ignorar esas cosas y quisiéramos que la hermandad despierte de que el tiempo para nuestra preparación es cada vez más corto y escaso, y nosotros debemos estar conscientes que estos temas son de vital importancia para estudiarla, y hemos dedicado, porque no somos políticos, tampoco somos analistas políticos, pero podemos darnos cuenta a través de los especialistas, aquellos que investigan estos temas, en qué mundo nos estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a que al presentar este tema podamos ver la secuencia de la Agenda 2030 y cómo el Señor nos está advirtiendo claramente qué es lo que está delante de nosotros. Porque el Espíritu de Dios nos dice claramente, a través de la palabra, a través de la inspiración, qué es lo que está delante de nosotros. Que el Señor nos bendiga a estudiar y orar, no solamente para que el Señor ponga, ¿no?, esos principios en la mente de los que gobiernan, porque ahora están más entregados al mal, que quizá otros lo toman en cuenta al Señor o a la palabra de Dios, pero con un interés político, y eso no es de un corazón sincero. Bueno, que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude. Oremos por estos gobiernos, cualquiera que sea. Ese es el mandato de Dios, que debemos orar. Que el Señor bendiga y que les ilumine, y que haya, aunque sea un poco de tiempo de paz. Pero si lo que tiene que venir está en los propósitos de Dios ya inmediatamente, debemos estar preparados para que el Señor cumpla el propósito en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos en esta hora por haber hecho este análisis. Tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial. Nosotros confiamos plenamente. Sé que no somos significantes ante la sociedad, porque los fieles siempre han sido en todo tiempo pocos. Ojalá nosotros estemos entre esos pocos, por tu gracia y por tu misericordia. Deseamos de todo corazón estudiar tu palabra, conocer, Señor, los principios de tu palabra en nuestra vida. Concédenos esa gracia, porque esa gracia de vida que Jesús llevó en su humanidad puede ser nuestra por su mérito y su justicia. Te agradecemos, rogándote una vez más tu bendición. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.